Ahora continuaremos la segunda parte de la clase con dominio y rango, conceptos fundamentales para cualquier persona que quiera estudiar matemáticas y de vital importancia para aquellas personas que, a pesar de que no sean estudian matemáticas, igual vayan a cursos de cálculo avanzados. En este curso veremos una noción muy básica y ni siquiera formal de la definición, pero de alguna manera nos ayudará a tener la intuición necesaria para determinar y entender lo que es el dominio y el rango de una curva o función. Entonces, de una manera, digamos que intuitiva, el dominio es parte del eje X donde, mirando verticalmente hacia arriba o hacia abajo, se ve la curva. Lo vamos a ver más en detalle. Y el rango es parte de la función, parte del eje Y donde, mirando horizontalmente hacia la derecha o izquierda, se ve la curva. Entonces vamos a hacer un ejercicio de dominio y rango para entender mejor estas definiciones y de alguna manera aprender a hallar y resolver ejercicios. Tenemos un plano cartesiano a la izquierda, el eje X y el eje Y. Tenemos una curva que, digamos que está separada, es discontinua, y vamos a identificar los puntos en el eje X y en el eje Y. Este es el punto 1 en el eje X, el punto 1 en el eje X también, el punto 2, disculpen las escalas, el punto 4. En el eje Y ahora tenemos el punto menos 2, este punto que es el punto 2, y el punto más superior de la curva es el punto 4. Vamos a empezar con el dominio y luego hallaremos el rango. Recordemos, el dominio es, por la definición, si yo veo verticalmente hacia arriba o hacia abajo, si veo curva, eso es parte del dominio. ¿Qué significa esto? En otras palabras, el dominio son los valores del eje X donde está la curva. ¿Ok? ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a tratar de dibujarlo con otro color para que se vea. Es cuando yo quiero hallar el dominio, siempre tengo que ver dónde está la curva. Entonces, la curva empieza en menos 1, ¿ok? Termina en 1, ¿ok? Estos puntos, empieza en menos 1, termina en 1, vuelve a empezar en 2 y termina en 4. ¿Qué significa esto? Que el dominio está definido entre esos intervalos. Si los paramos entre 1 y menos 1 y vemos hacia arriba o hacia abajo, vemos curva. Si nos paramos entre 2 y 4, vemos hacia abajo, vemos curva. Ahora, si nos paramos en un punto que esté fuera de ellos, no va a haber curva. Por ejemplo, si nos paramos en el punto 5 y vemos hacia arriba o vemos hacia abajo, no hay curva. Por lo tanto, el dominio viene expresado de la siguiente forma. Vamos a primero hallar esos cotas, esas paredes que nos ayudan a determinar el dominio. Menos 1 y 2. Perdón, menos 1 y 1. Y luego vuelve a arrancar en 2 y termina en 4. Ahora, en este caso, los extremos de la función tienen altura, ¿ok? El punto 1 tiene altura y el punto menos 1 tiene altura. Por lo tanto, el dominio viene dado de la siguiente forma. En ese segmento. Luego, en el otro segmento, igual, hay curva en 2 y curva en 4. Por lo tanto, el dominio viene expresado como menos 1 unido con de menos 1 a 1 unido con 2, 4 cerrados. ¿Ok? Para el rango es algo similar.
Vamos a colocarlo en azul. Faltó identificar este punto. Vamos a colocar que este punto vale menos 1. Okay. Ahora, es la misma idea, solo que al revés en este caso. Tenemos que ver en qué parte del eje Y hay curva definida. ¿Okay? Por ejemplo, si yo me paro en un punto, en esas paredes, ¿cuáles son las paredes del eje Y donde hay curva? En este caso, en vez de paredes, podemos pensarlo como piso y techos. Aquí hay un piso, aquí hay un techo, aquí hay un piso y aquí hay un techo. Por encima de este techo no hay curva, aquí no hay nada. Entre este techo y este piso no hay curva, aquí no hay nada. Y por debajo de este piso no hay curva, no hay nada. Por lo tanto, si queremos identificar el rango, ya sabemos que esos valores importantes son menos 2, menos 1, y luego arranca 2 y 4. Algo importante a notar es que, bueno, esas alturas están incluidas en la función. Por lo tanto, es un intervalo cerrado. 2 menos 1 unido con 2 con 4. Pudiera ocurrir el caso en el cual estos resultados fueran intervalos abiertos o con un paréntesis, por lo menos uno. ¿Cómo así? Cuando ustedes vean, en el caso, vamos a hacerlo a propósito. Supongamos que tienen un pedazo de la curva que tiene un círculo así abierto al final o en el medio, donde ya quiera. Eso quiere decir que ese punto no está incluido en la función. ¿Ok? Es como un hueco de la función. Entonces, el dominio y el rango en este caso van a cambiar. ¿Cómo? Bueno, veamos la misma analogía. La pared en el dominio, recordemos que era menos 1 y 1. Aquí está la pared. Una pared está aquí, la otra pared está acá. La tercera pared está aquí, que es en el punto 2, y la cuarta pared está en el punto 4. La pared en el punto 1, en el punto menos 1 y en el punto 1 no ha variado, siguen igual. Sin embargo, la pared en el punto 2 le colocamos este valor abierto. Esto significa que ahora ese punto no está incluido en la función, no pertenece al dominio. Hasta ahí llega la función, pero nunca es esa altura. Por lo tanto, el punto 2 en este caso sería de esta forma. Sería 2, 4. El 4 sigue siendo cerrado. El otro intervalo sigue siendo igual, pero en el 2 es abierto, es un paréntesis. Y en el rango también varía, porque en el rango ahora tenemos que pensarlo de acuerdo al piso y el techo. El techo en la parte superior es 4, no cambia, sigue igual. El 2 tampoco cambia, que es el piso en esta parte. El techo en esta parte es menos 1 y el piso es menos 2. Sin embargo, el piso está abierto, tiene una perforación. Por lo tanto, a pesar de que la curva tiene piso menos 2, ese piso no pertenece a la curva. Por lo tanto, en ese rango, la solución sería, vamos a ponerle otro color, el menos 2, que es el piso que tiene el problema, igual empieza en menos 2, pero con paréntesis, porque no pertenece esa altura a la curva. Disculpa. Igual llega hasta menos 1, que es el techo, que ahí sí pertenece, por eso le colocamos el corchete unido con, y la otra parte del rango no varía, porque el techo que es 2, perdón, el piso que es 2 y el techo que es 4 siguen igual. De 2 a 4. Entonces, tenemos los dos casos. Un primer caso que vimos cuando la curva no tiene ninguna perforación y otro segundo caso cuando le agregamos ese vacío, ese hueco a la curva en x igual 2.
Ahora veremos la parte creciente y decreciente de una curva o función. Bueno, estas definiciones son muy intuitivas. La parte creciente es parte del eje X donde la curva tiene pendiente positiva. Y la parte decreciente, parte del eje X donde la curva tiene pendiente negativa. Básicamente, podemos pensar en la parte negativa como en la inclinación de izquierda a derecha. Si por ejemplo, si tenemos una curva y de izquierda a derecha tenemos que subir para llegar al punto más alto, estamos en una curva con parte creciente. Pero si de izquierda a derecha tenemos que bajar para llegar al punto más bajo, estamos en una parte decreciente. Vamos a ver un ejemplo de esto. Vamos a hacer una función a trozos con varios pedazos. Un pedazo de 1 a 2, otro pedazo 3 a 4, otro pedazo de 5 a 6 y un pedazo final de 7 a 8. Ahora vamos a hallar la parte creciente. La parte creciente. En este caso, démonos cuenta que la parte creciente, recordemos que son los pedazos donde la curva sube, tiene pendiente positiva, donde tenemos que subir de izquierda a derecha. Vamos a hallar esos lugares. Hay un primer lugar obvio, que es este que está acá. Empieza en 1 y continúa hasta 2. El pedazo 3 y 4 no sube ni baja. El pedazo 5 y 6 está bajando de izquierda a derecha. Pero el pedazo 7 y 8 sí vuelve a tener comportamiento positivo dependiente, que tenemos que subir de izquierda a derecha. Entonces tenemos esos dos pedazos. Entonces la parte creciente de la curva está entre 1 y 2 y 7 y 8. ¿Ok? Dependiendo de la nomenclatura y del profesor que le dé las clases, generalmente no lo expresan como un conjunto, lo dan como coma aquí. Sin embargo, creo que para practicar y para tener una buena uniformidad con todo lo que hemos hecho, vamos a colocarlo unido. ¿Ok? Entonces, 1, 2 unido con 7 y 8. Entre paréntesis, porque, ¿qué pasa? Que como es el punto máximo de la curva y es el punto mínimo de la curva, generalmente cuando llegamos al punto máximo de una curva o de una montaña, cuando llegamos al pico de la montaña ya no subimos más, dejamos de subir. Entonces ahí ya no crece. Entonces en el punto máximo, que por ejemplo es este 2, no hay crecimiento, porque ya hasta llega la curva, por eso es abierto. Igual aquí pasa. Y al contrario, en este punto mínimo, que es menos que 7, la curva dejó de crecer, no está creciendo, es el mínimo, es el valle. Por lo tanto, es abierto. De igual manera ocurre con el 1. Para la parte decreciente es la misma idea, solo que con otros con sentido contrario. En este caso solo hay un segmento de decrecimiento, que es entre 5 y 6. Finalmente tenemos una última sección de la curva que está entre 3 y 4, que como podemos notar tiene un comportamiento derecho, sin crecimiento ni decrecimiento. Por lo tanto, ese pedazo entre 3 y 4 no decrece ni crece. Por lo tanto, en el ejercicio no queda expresado. No está ni en la parte creciente ni en la parte decreciente. Ahora vamos a ver lo que son máximos y mínimos.
Dentro de los máximos y mínimos existen varios tipos de máximos y varios tipos de mínimos. El primer máximo que veremos es el máximo absoluto. Y el máximo absoluto es simplemente la mayor altura alcanzada por la curva. También existe el mínimo absoluto, que no es más que la menor altura alcanzada por la curva, ¿ok? Como el punto más alto y el punto más bajo. Además de estas definiciones, también existen lo que también se conoce como máximo relativo y mínimo relativo. Porque es bien sabido que, por ejemplo, si estamos en un lugar montañoso, hay varias montañas, que unas son más pequeñas que otras, pero igual hay un punto pico, un punto alto. Entonces, hay un máximo que no es absoluto, que llamamos máximo relativo. Y el máximo relativo es la mayor altura alcanzada por la curva en un intervalo. Puede ser, que debe ser abierto. Y el mínimo relativo no es más que la menor altura alcanzada en un intervalo, que debe ser abierto, ¿ok? No colocamos la palabra, pero deben ser intervalos abiertos. Entonces, el máximo absoluto y el mínimo absoluto son simplemente los lugares más altos donde está la curva. El máximo relativo y el mínimo relativo de igual manera, pero en intervalos, en pedacitos. Es decir, hay varias montañas, está la más alta, y están otras montañas más pequeñas que también tienen puntos máximos, ¿ok? Una sección, una región de la cadena montañosa en un punto que también es máximo, pero no es el más alto, es un máximo relativo. Y análogamente con mínimo relativo. Vamos a practicar estos conceptos con un ejemplo. Vamos a dibujar una función en dos pedazos y vamos a señalar los valores. Un primer valor menos 5, otro valor menos 4, otro valor menos 3, otro valor en menos 1, otro valor en 1, en la de la derecha, luego 4 y un punto aislado que también es parte de la función pero es un solo punto que vamos a llamar 5. Y vamos a agregar algo interesante, ¿ok? Bueno, todavía no lo vamos a agregar, vamos primero a colocar los valores. Un punto 4, 3, 2, 1 y un punto intermedio que es 3,5. Además, vamos a agregar algo interesante en la curva, que es justamente aquí, en vez de que esté unida, un hueco abierto en la curva, ¿ok? Para practicar. Vamos a primero hallar el máximo absoluto. Para hallar el máximo absoluto tenemos que ver cuál es el punto de mayor altura de la curva. Entonces, el máximo absoluto, que es el punto de mayor altura en la curva, vamos a marcarlo en rojo, es este que está acá, ¿ok? Entonces, cuando nos piden el máximo absoluto, vamos a colocarlo aquí, máximo absoluto, generalmente pedimos que nos digan cuánto es el valor del máximo y dónde es alcanzado. La pregunta ¿dónde es alcanzado? Es simplemente decir cuál es el valor de x donde está ese máximo. Por ejemplo, el máximo absoluto alcanzado en x igual menos 1 de valor 4. ¿Ok? Un máximo absoluto alcanzado en x igual menos 1 de valor 4. ¿Ok? El x igual menos 1 lo que nos dice es la posición. Y el valor es la altura del máximo, que es 4. De igual manera podemos hallar el mínimo absoluto. Vamos a colocarle otro color. Mínimo absoluto. La idea es la misma. Mínimo
absoluto alcanzado en donde hay que ver primero cuál es la menor altura, pero nos estamos dando cuenta que la menor altura es 1, ¿ok? Entonces ese 1 ¿dónde es alcanzado? En menos 5. Entonces el mínimo absoluto está alcanzado en x igual menos 5. ¿Y cuál es el valor de esa altura, de ese mínimo? Es 1. ¿Ok? Ustedes pueden ponerle y igual 1 o y igual 4. Indiferente. Ahora vamos a hallar los mínimos relativos. ¿Ok? Como ya sabemos, mínimos relativos puede haber varios. Y máximos relativos. Vamos a empezar mejor con máximos relativos para tener la misma idea. ¿Okay? Mínimos relativos. Mínimos relativos. Ok. Vamos a colocar el valor en x y el valor en y. ¿Ok? Para simplificar. Entonces, vamos a empezar con el primer mínimo relativo. Todo máximo absoluto también es relativo, porque recordemos que un mínimo relativo es un mínimo alcanzado en un intervalo, y el valor del mínimo absoluto también es alcanzado en un intervalo. Por lo tanto, el primer mínimo relativo es en x igual menos 5 con y igual 1. ¿Ok? ¿Cómo se lee esto? Mínimo relativo alcanzado en x igual menos 5 con valor y igual 1. ¿Okay? Ese es el absoluto. Sin embargo, existen otros mínimos relativos. ¿Cuál es otro mínimo relativo? Este menos 3, que parece que es un mínimo relativo, hay que tener mucho cuidado. Porque los mínimos y los máximos son puntos donde hay curva, donde hay función. Y como podemos notar, justamente donde debería haber un mínimo hay un espacio, un hueco en la curva, una descontinuidad. Por lo tanto, esto no es un mínimo, porque para que fuera un mínimo tiene que tener curva, función. Otro mínimo relativo. Pareciera que no hay más, pero aquí entra algo importante. Toda función recta es máximo y mínimo a la vez. ¿Ok? Es máximo y mínimo a la vez. Entonces, cuando queremos expresar que este pedazo de recta es mínimo, colocamos x perteneciente al segmento que genera este mínimo, este intervalo. Y este intervalo no es más que el intervalo 1, 4. ¿Y cuál es la altura? La altura es y igual 3. Si aquí hubiera un hueco abierto, en vez de 4 cerrados, fuera 4 abierto, un paréntesis. Y viceversa, si aquí hubiera un hueco, en vez de 1 cerrado, hubiera un paréntesis. Y por último, la misma idea con este punto aislado que está acá. X igual, todo punto aislado es máximo y mínimo a la vez. Entonces, x igual 5. Y la altura es y igual 3,5. ¿Ok? Entonces tenemos varios mínimos relativos. Dos mínimos puntuales, que son en x igual menos 5 y x igual 5, y un intervalo que genera infinitos mínimos relativos que están entre 1 y 4, con altura 3. Y sigamos con ahora los máximos relativos, que es la misma idea. Máximos relativos. Ok, vamos a empezar de izquierda a derecha. El primer máximo relativo, en este caso sin ningún problema, es
está alcanzado en menos 4 y tiene altura 3,5. Entonces, hay un máximo relativo en x igual 3,5, perdón, 4, menos 4, alcanzado en menos 4 con altura y igual 3,5. ¿Dónde más hay máximos? Hay que saber que los extremos, en este caso, aquí esto que está en rojo es el máximo absoluto, pero recordemos que todo máximo absoluto, así como los mínimos absolutos, también son relativos. Por lo tanto, este máximo absoluto está alcanzado en x igual menos 1 con altura y igual 4. También ocurre lo mismo con este segmento. ¿Qué quiere decir esto? Que hay cosas que pueden ser, partes de la curva que pueden ser máximos y mínimos a la vez. Por lo tanto, este segmento también, además de ser mínimo, también es máximo relativo. Recordemos que es de 1 a 4 cerrado. Entonces, x perteneciente a 1, 4 cerrado, con la altura y igual 3,5. Perdón, y igual 3, no 0,5, 3 nada más. Y por último tenemos el punto aislado. Todo punto aislado también es un máximo y mínimo a la vez. Por lo tanto, ese punto aislado es x en x igual 5, es alcanzado con altura y igual 3,5. Entonces ya hemos hallado los máximos absolutos, mínimos absolutos relativos, máximo y mínimo respectivamente. Ahora veremos lo que son las cotas. Específicamente existen dos tipos de cotas. La cota superior. Una cota superior es la altura donde la curva no sobrepasa superiormente, ¿ok? Y una cota inferior es una altura donde la curva no sobrepasa inferiormente. De forma intuitiva podemos pensar en una cota como una barrera donde la curva no llega, ¿ok? Como un punto donde no hay nada de curva. Si es superior, es una altura donde no llega, ¿ok? La parte superior. Y si es inferior, es un punto por debajo donde la curva no llega tampoco. Vamos a hacer un ejemplo para entender la definición y cómo realizar los ejercicios. Vamos a hacer la siguiente curva, ¿ok? Una curva que tiene un comportamiento peculiar, bueno, normal. Esta curva, la parte inferior se va hacia el menos infinito, ¿ok? Baja indefinidamente. Cuando ustedes vean una curva con esos tres puntos, quiere decir que la curva, dependiendo del sentido, ¿no? En este caso el sentido es hacia abajo, baja hacia abajo infinitamente. Y en la parte izquierda no, en la parte izquierda, como pueden ver acá, llega hasta un punto fijo, ¿ok? Se quedan paradas. Entonces, como sabemos, hay dos tipos de cotas, la superior y la inferior. Para hallar estas cotas vamos a primero identificar un punto en el eje Y, que es el valor 5. Ahora, una cota superior, recordemos, es una altura donde la curva no llega. Entonces, o no sobrepasa en realidad, puede llegar, lo importante es que no sobrepase. Por ejemplo, 5, como nos estamos dando cuenta, 5 es una cota superior. Y igual 5 es una cota superior. Si agarramos acá este punto, 4 es una cota superior. ¿Por qué? Porque a pesar de que la curva toca 4, no lo sobrepasa. Entonces, si no sobrepasa el valor, es una cota superior. Ahora, 1 no es una cota superior. ¿Por qué? Porque estos puntos que están acá, que lo estoy marcando,
son mayores que 1, es decir, la curva sobrepasa 1. Entonces 1 no es una curva superior, no es una cota superior. Pero en sí, cualquier valor que sea mayor a 4, o 5, 6, 7, 8, 9, o el que sea mayor a esos números, va a ser una cota superior. Es decir, existen infinitas cotas superiores. Si yo les preguntara cuál es el conjunto de las cotas superiores, entonces la respuesta sería un intervalo. ¿Cuál sería ese intervalo? El menor valor, que es cota superior gráficamente, que ya sabemos que es 4, cerrado, hasta infinito. Este sería el intervalo solución de la cota superior. Todo número dentro de ese intervalo es cota superior. 12, 13, 15, 100 son cotas superiores. Ahora, cuando vamos a buscar la cota inferior, nos damos cuenta de que para cualquier número que yo coloque por debajo, siempre va a haber un pedazo de la curva que lo va a pasar. Ok, vean, aquí lo pasa. Agarro otro número, por ejemplo acá, si yo sigo hacia la derecha, la curva lo pasa. Ok. O si yo, por ejemplo, agarro un valor arriba muy superiormente, básicamente, obviamente, hay un pedazo de la curva que está por debajo. ¿Ok? Entonces, siempre va a haber pedazos. Para cualquier valor y que yo tome, siempre va a haber pedazos de la curva que van a estar por debajo de ese valor. Por lo tanto, no hay cotas inferiores. Es decir, no existen cotas inferiores. Entonces, cabe destacar aquí dos cosas. Si existe una cota superior, entonces hay infinitas cotas superiores. Y viceversa, si existe una cota inferior, hay infinitas cotas inferiores. También cabe destacar que una función es acotada o no es acotada. ¿Qué quiere decir que sea acotada? Acotada es que es acotada superior e inferiormente. Si yo les pregunto, ¿la función es acotada sin decir superior e inferior? Entonces la respuesta es sí o no. En este caso la respuesta es no, porque a pesar de que es acotada superiormente, no es acotada inferiormente. Por lo tanto, si la pregunta fuera la siguiente: la función es acotada. ¿Ok? Esa es una pregunta. Vean que no dice ni superior ni inferiormente. Entonces la respuesta es no, pues no es acotada inferiormente. Y debe ser ambas. Si la función fuera acotada superior e inferiormente, ambas, entonces pudiéramos decir que sí es acotada.